Muy buenas, soy Carlos Castillo y os voy a enseñar qué es la herramienta Cucumber y cómo funciona junto a mis compañeros Carles y Miruna. Primero de todo veremos la introducción, luego objetivos, el alcance, el funcionamiento, aspectos tecnológicos, procedimientos de uso e instalación, una discusión final y finalmente la conclusión que hemos obtenido. Ahora bien, ¿pero qué es Cucumber? Cucumber es una herramienta para testing, como podéis apreciar en la imagen. Ahora veremos un pequeño ejemplo para que podáis entenderlo mucho mejor. Primero se escriben unas pruebas de aceptación en texto plano con un lenguaje casi natural. En este ejemplo queremos sumar dos números. A continuación se escriben las definiciones de los pasos, declarados en el punto anterior. Empezaremos escribiendo solo given y lo ejecutaremos. Como podréis observar, la prueba ha fallado. Ahora vamos a escribir el código para que este paso funcione. Si lo volvemos a ejecutar, podemos ver que given ya nos aparece en verde. Ahora solo queda hacer lo mismo con when y day, y todo se pondrá en verde. Cucumber es una herramienta software que ejecuta test de aceptación automatizados, escritos en un estilo BDD. BDD, o desarrollo guiado por comportamiento, combina técnicas y principios del TDD, Test Driven Development, con ideas de Domain Driven Design and Object Oriented Analysis and Design, permitiendo una colaboración entre los distintos equipos que trabajan en el desarrollo de dicho software. Es decir, primero se describe qué es lo que hace el software y luego se escribe el código. Cucumber está escrito en Ruby y requiere de este para su instalación, pero se puede usar para testear en otros lenguajes como Java, .NET, Python y Web Apps, escritos en todos los idiomas como por ejemplo WebRat, Capybara, PHP, Wattir, Selenium, etc. Ahora bien, ¿pero cómo funciona? A continuación pasaremos a explicar el modo de funcionamiento de Cucumber. En primer lugar, comentar que es una aplicación que trabaja con las líneas de comandos. Lee los ficheros .features en el directorio que les ha indicado. A continuación, por cada escenario definido, ejecuta sus steps. Un feature es la funcionalidad que vamos a testear. Un escenario es una historia de usuario de la funcionalidad. Esto quiere decir que cada escenario sería probar una funcionalidad en un contexto distinto. Given es el estado inicial del escenario. Se pueden concatenar varios givens con ands. When es el proceso que queremos probar. También se pueden concatenar varios ands, pero de inicio no tiene sentido. Deberíamos probar solo una cosa en cada escenario. Then son las comprobaciones para saber si el escenario se está ejecutando correctamente o no. Un fichero future se divide en dos partes, un escenario y un future. Future se corresponde a una historia de usuario, que describe la funcionalidad, qué valor aporta y a quién va dirigida. El escenario es un caso de uso de ejemplo para que el programa sepa cómo funciona. El framework Cucumber permite integración tanto con Eclipse como con IntelliJ. Existe integración con las pruebas unitarias JUnit. Cucumber funciona con el lenguaje Gherkin. Gherkin es un DSL, o sea, un tipo de lenguaje de programación dedicado a resolver un problema en particular, representar un problema específico y proveer una técnica para solucionar una situación particular. Es un framework escrito en Ruby. Se puede integrar con Capybara, que es una herramienta que simula las operaciones de un usuario en una página web, por tanto permite automatizar las pruebas. Gherkin es un lenguaje que sirve dos propósitos, documentación y pruebas automatizadas. La tercera funcionalidad es un bono adicional. Cuando alerta en rojo te está hablando e indicando el código que deberías escribir. Al igual que Python y YAML, Gherkin es un lenguaje orientado a líneas que utiliza indentación para definir estructura. Los fines de línea terminan una declaración. Se puede usar tanto espacios en blanco como tabuladores para la indentación, pero los espacios en blanco son más portables. La mayoría de las líneas comienzan con una palabra clave. Cucumber está liberado con la licencia MIT. El texto de la licencia no tiene copyright, lo que permite su modificación. No obstante, esto puede no ser recomendable, e incluso muchas veces dentro del movimiento del software de código abierto desaconsejan el uso de este texto para una licencia, a no ser que se indique que es una modificación y no la versión original. La licencia MIT es muy parecida a la licencia BSD en cuanto a efectos. Ahora veremos cómo podemos instalar Cucumber y Ruby en nuestra consola. En cuanto a la instalación en Java para utilizarlo con JUnit en Eclipse, lo veremos más adelante, ya que solo sé agregar unas cuantas dependencias al POM de Maven. Para poder utilizar Cucumber en nuestra consola, primero accederemos a Ruby Installer para descargar la última versión de Ruby, ya que Cucumber va con Ruby. Además, también descargaremos el Development Kit. Mientras se descarga, instalaremos Ruby, seleccionaremos todas las opciones y lo instalaremos en nuestro PC. Ahora extraeremos, una vez descargado el Development Kit, lo extraeremos en cualquier lado que queramos. A ver que se extraiga. Vale, una vez esto abriremos nuestro terminal
iremos a la carpeta donde hemos extraído el development kit y haremos este comando ruby.dk.rb init. Lo inicializaremos y ahora pues dice que ha encontrado una carpeta de Ruby, pues ahora lo que haremos es lo instalaremos. Vale, ya está instalando. Ahora instalamos Cucumber, hacemos gem install cucumber watir.webdriver. Ya se va instalando él. Pasa que nos da un error porque necesitamos descargar e instalar Ansicon. Nos lo descargamos. Se descarga. Lo extraemos. Y tenemos dos carpetas, una para procesadores de 64 bits y otra para 32. Utilizaremos pues la que más nos convenga en nuestro procesador. La copiamos dentro de la carpeta de Windows y ahora vamos a Windows, ansicon.exe -i. Hacemos gem install cucumber otra vez y ahora se instalará perfectamente ya sin ningún problema. A ver, y ahora pues veremos algún pequeño ejemplo. Este problema trata de una madre que quiere calcular los pepinos que extravía a su hijo de camino a casa cuando ella pues lo manda a hacer la compra. Como Cucumber permite escribir en varios idiomas, esta vez lo vamos a hacer en español. Definimos las características o features del problema. Pues restar pepinos sería para evitar errores de cálculo, como madre de Carles, por ejemplo. Quiero ser capaz de saber los pepinos restantes. Ahora hacemos el esquema del escenario, al cual le llamamos restar pepinos, pues ya definimos los pasos. Dado que he mandado a mi hijo a que compre pepinos, pero él se ha comido, aquí otra vez la variable que cogerá de abajo, pues tantos pepinos de camino a casa, cuando llega a casa solo le quedan pues el resultado, pues pepinos. Ahora ponemos una serie de datos como ejemplo, una tabla, lo ves aquí, ejemplo, start, it, left, con los valores que irá cogiendo él. Una vez definido el escenario, pasamos a definir los pasos. Volvemos a hacer lo mismo que en el anterior, o sea, los mismos pasos que habíamos definido en el escenario. Lo que pasa que aquí ya le pasaremos los valores que había en la tabla example y haremos con ellos pues lo que sea necesario. Aquí, por ejemplo, en el primero, pues como nos daba la madre una cantidad de pepinos que quería y que comprábamos, pues los almacenamos en una variable que llamaremos, por ejemplo, comida. En el segundo paso, que es el pero, que se comía los pepinos, pues le restaremos a comida la cantidad de pepinos que se había comido. Finalmente, el último paso es cuando llega a casa. Entonces, en este paso comparamos los pepinos que hay en la variable comida con los que se esperaban para ver si funciona tal y como queríamos. Aquí podemos ver los datos que le pasaremos como ejemplo y vamos a realizar unas pruebas a ver qué pasa. Como vemos, pasa 2 de los 3 ejemplos que hemos puesto, ya que en el último ejemplo habíamos puesto como resultado esperado 20 y realmente debería dar 25. Ahora pues lo corregimos y vemos a ver qué pasa. Pues sí, ya pasan todos los tests sin ningún problema. Utilizarlo en Eclipse es mucho más sencillo, ya que solo necesitamos poner unas dependencias en Maven. Aquí definimos los features y el escenario. Aquí definiríamos los pasos con sus asserts y todo. Y aquí ya pondríamos un programa que lo ejecutaría. Automatizamos las pruebas con JUnit y vemos que nos ha dado todo satisfactorio la primera vez. Ahora cambiamos el valor esperado por 15. Entonces vemos que en la última nos da un error en el último caso, en el que dice que se esperaba 15, pero que nos ha dado 25. Como ventajas de Cucumber podemos decir que disponemos de criterios de aceptación. Además, Cucumber recoge la especificación y el test en un mismo documento, escrito en un lenguaje que puede entender el cliente y además interpreta 36 idiomas diferentes. Evitaríamos también confusiones al transformar especificaciones en funcionalidades o test unitarios. Y algo bastante bueno es que tiene compatibilidad con otros frameworks, o sea que se pueden utilizar junto a JUnit, Maven, Selenium, Capybara, etc. Como desventajas diremos que el tester debe aprender Ruby y adaptarse a él, además de adaptarse al formato predeterminado que tiene Cucumber, y también destacar que es un poquito compleja la instalación. Como conclusión diremos que Cucumber utiliza un desarrollo guiado por comportamiento, además encontramos juntos la especificación y test en un mismo fichero,
y gracias al lenguaje en el que está escrito es de fácil comprensión para el cliente. Además, Cucumber puede integrarse en varios IDEs y utilizarse junto a otros frameworks. Esto ha sido todo, muchas gracias por vuestra atención.